Una muy bendecida mañana, hoy es enero 11, le damos las gracias al Señor por este fin de semana que nos permite tener y sabes, el amor de Dios nos hace más que vencedores. Esto lo vemos en Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra se hace efectiva cuando la creemos y la ponemos en práctica. Así que toma tu cuaderno y escribe: el amor de Dios me hace más que vencedor, como de tu declaración del día de hoy. Antes de comenzar tu estudio bíblico, si eres un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrate de haber confesado tus pecados a Dios Padre en la intimidad de tu mente. A esto le llamamos la técnica del rebote, que la puedes encontrar en 1 de Juan 1:9. De esta forma estarás en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo o lista para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Si por el contrario nunca has creído personalmente en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, entonces aquí la actitud no es confesar tus pecados, es creer en el Señor Jesucristo e invitarle a Él, a que Él sea tu Salvador. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este hermoso fin de semana, donde nos permites descansar y deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque al levantar nuestras manos podemos sentir como tu paz, amor y gozo nos llena completamente. Señor, venimos ante tu mirada, ante tus manos, ante tu presencia, para suplicarte perdón por nuestros pecados. Este es el momento que el Señor ha permitido para que allí, en la intimidad de tu mente, puedas confesar uno a uno tus pecados. Y si no has creído en el Señor Jesucristo, invítale con tus propias palabras a que Él venga a tu vida y sea tu Señor y Salvador personal. Señor, hoy venimos ante ti a clamarte por aquellas personas que tienen dificultades con las drogas, con el alcohol o con alguna dependencia, sea física, emocional, espiritual, alguna persona que se encuentre atado o atada a su pasado y que sienta que de allí no puede salir. Dios de los cielos, tú conoces las luchas de cada una de las personas que está escuchando ese devocional. Te suplico que por favor les des fortaleza, les des fuerza, valor, voluntad, paz y gozo en medio de este proceso. Señor, tú nos dices en tu palabra que en ti somos más que vencedores, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Por eso, Señor, te suplicamos que por favor renueves nuestras fuerzas a la mamita, al papito que están cansados ya de lidiar con sus hijos o familiares en drogadicción. Te pido que por favor le des consuelo, palabras de aliento, sabiduría, disciplina, hábitos y que puedan levantarse en tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y colocamos este mensaje en tus manos para que amplifiques nuestro conocimiento en la doctrina bíblica. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, en nuestro último devocional, como ya es común, cada sábado tomamos algún ejemplo de la Biblia, algún personaje bíblico, para estudiar más a profundidad sobre los acontecimientos, situaciones, la parte económica, psicológica, espiritual de esa época y cómo estos personajes manejaron, de acuerdo a la doctrina bíblica, la situación. Entonces, estuvimos hablando el sábado anterior acerca de los errores que había cometido Saúl, cómo no había sido Dios el que lo había escogido, sino había sido el pueblo quien
por su apariencia física lo escogieron, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los errores en los que incurrió Saúl? Entonces vamos a hablar más en detalle cuáles fueron las causas de la desobediencia de Saúl para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Como primera causa fue su orgullo y ambición, porque Saúl deseaba ganar reconocimiento y mantener su posición como rey. En lugar de obedecer a Dios, permitió que sus deseos personales y su temor al rechazo del pueblo influyeran en su decisión. Y esto me permite a mí recordar cuántas veces nosotros cometemos errores similares a este por tratar de ganar el reconocimiento ante las demás personas. También lo podrás observar en las redes sociales cuando nosotros estamos buscando la aprobación de otras personas y utilizamos términos, comportamientos, actitudes que no son del agrado del Señor. Saúl guardó lo mejor del ganado y perdonó la vida del rey Agag para mostrar su magnanimidad o tal vez como un trofeo de su victoria. Esto lo puedes ver en 1 Samuel 15:9. Otro punto es que tuvo el miedo a la opinión del pueblo. Saúl admitió que obedeció la voz del pueblo más que la de Dios, permitiendo que tomaran el botín, lo que refleja su inseguridad como líder. Yo quiero decir que muchas veces llegué a incurrir en este error porque aceptaba más las voces de lo que consideraran las demás personas importante antes de lo que el Señor me estaba diciendo en la doctrina bíblica. Y esto lo vemos en 1 Samuel 15:24. He pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. También me recuerda que muchas veces estamos bajo un yugo desigual en relaciones que no son del agrado del Señor, pero por la inseguridad o el miedo de las demás personas, seguimos atemorizados con ellos y no le damos la gloria al Señor. Como tercer causa está la falta de comprensión espiritual, pues Saúl parecía tener una visión superficial de lo que significa obedecer a Dios. Él creyó que ofrecer sacrificios con el botín desobediente podría compensar su incumplimiento. Esto lo encuentras en 1 Samuel 15:22. Allí Samuel lo reprende diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Él hace esta pregunta para que el rey Saúl comprendiera el error en el que había incurrido. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de él? El primero fue el rechazo de Dios, porque Dios retiró su favor y declaró que el reino sería dado a alguien mejor que él. 1 Samuel 15:28. Y como segunda consecuencia fue la ruptura con Samuel. Después de este evento, Samuel no volvió a ver a Saúl hasta su muerte, marcando un distanciamiento espiritual y personal. También a veces nosotros quisiéramos continuar con las mismas amistades que antes teníamos y no comprendemos por qué generalmente estamos tan solos. Pero quiero decirte que la luz no comulga con las tinieblas y viceversa. Ahora veamos algunas lecciones sobre liderazgo y desobediencia en este pasaje bíblico. Primero es: la obediencia es mucho más importante que el sacrificio. La acción de Saúl muestra que las intenciones humanas, aunque sean aparentemente buenas, no pueden sustituir la obediencia a Dios. Esta es la razón por la cual nosotros, cuando empezamos los devocionales, colocamos en las manos del Señor o confesamos nuestros pecados, que es 1 de Juan 1:9, la técnica del rebote, porque de lo contrario nosotros nos podemos dejar deslumbrar por hacer buenas obras y estaríamos en carnalidad y no siendo obedientes a la doctrina bíblica. Otra lección es la influencia de la inseguridad y el miedo.
La falta de confianza en sí mismo y su dependencia de la aprobación de los demás llevaron a Saúl a tomar decisiones muy equivocadas. Y como tercero, la ambición mal enfocada. Al perdonar al rey Agag, Saúl buscaba elevar su estatus como líder, pero esto resultó en su caída. Mis queridos amigos, amigas y hermanos en el Señor Jesucristo, yo creo que aquí hago un paréntesis y nosotros tenemos que definir ahora que estamos empezando enero, bueno, ya casi que a mitad de enero, que nosotros debemos identificar a quién le estamos sirviendo. Si le servimos al mundo o si le servimos a Dios. Porque si le servimos a Dios, nosotros, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando qué es lo que debemos dejar, qué no le agrada a Dios. Pero está en nosotros si vamos a ser obedientes o desobedientes. Y como lo hemos estado observando y estudiando, las consecuencias de la desobediencia pueden ser muy fatales, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra descendencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos confrontas con nuestro pecado. Nos muestras en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuáles son las acciones que hemos estado desarrollando, pensamientos, palabras que no son de tu agrado. Algunas amistades, comportamientos, emociones que vuelven a ser repetitivos y que nos apartan de ese plan y propósito que tú has querido desarrollar en nosotros. Señor, te suplicamos que por favor nos muestres el camino a seguir, quites de nuestro camino todas aquellas cosas que a ti no te agradan y Señor, que no hagamos las cosas en nuestra carne, sino sea para tu gloria y honra. Que un día, Señor, podamos estar cara a cara contigo y que tú nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que nosotros nos gocemos diariamente en hacer tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero leerte en los comentarios qué te ha parecido la historia del rey Saúl y cómo puedes implementarla en tu vida personal. También quiero comentarte que los domingos, como siempre, nosotros tenemos un programa educativo o académico para que nosotros podamos crecer doblemente en la doctrina bíblica, en la transformación de nuestra mente. Y los lunes estaré a las 9 de la noche, hora Colombia, en TikTok, si Dios me lo permite, de aquí en adelante, enseñando parte de doctrina bíblica y parte de lo que yo he aprendido de inteligencia emocional, programación neurolingüística y sesiones de coaching. Así que si tú quieres crecer más espiritualmente, si tú quieres apoyarme en este proceso que estamos desarrollando, te invito a que participes en el TikTok y lo puedes encontrar el perfil en la descripción de este video. Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestro siguiente devocional el día lunes.